Mis queridos amigos, les saludamos en esta hora de la tarde en el amor del Señor y les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la bendita y majestuosa Trinidad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para nosotros es una gran bendición el poder venir a predicar a estos lugares. Y tenemos esa carga, mis queridos amigos, porque tenemos un profundo amor por las almas perdidas. Y porque entendemos y sabemos y conocemos desde la palabra de Dios que el Evangelio es el medio que Dios ha utilizado para que el ser humano le conozca. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, dice la Escritura, dice el Evangelio en el versículo 18 y 21, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, mis queridos amigos, este es el medio que Dios ha usado desde tiempos inmemoriales. Estamos hablando de 2000 años, que Dios ha utilizado un medio para que los creyentes, los que creyesen en el verdadero Dios, pudiesen conocerle. Dios no ha usado la filosofía para que el hombre le conozca. Por medio de Sócrates, por medio de Aristóteles, por medio de Platón, la gente no pudo conocer a Dios. Por medio de Jenofonte, la gente no pudo conocer a Dios. Por medio de los filósofos posteriores y tan connotados, el ser humano no ha podido conocer a Dios. No pudo conocer a Dios por medio de Rousseau, por medio de Sartre, por medio de Nietzsche, por medio de estos diferentes pensadores. El ser humano no pudo conocer a Dios por medio de la filosofía. Así que, queridos amigos, el medio por el cual usted puede conocer a Dios es a través del Evangelio de Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro camino, sino que hay una pura forma, que es a través de la palabra de Dios. Ahora, si usted considera el Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, como una locura, eso es una señal del estado de perdición que usted tiene en este momento. Así que es interesante, mis queridos amigos, y hay que hacerlo notar que Dios no utilizó la sabiduría o la filosofía de los hombres para que los hombres le conociesen. Solamente utilizó el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia, o una de las tantas diferencias entre la filosofía, la ideología y las Sagradas Escrituras? Es que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios nos dice en Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queridos, el Evangelio no es simplemente conceptos, no es simplemente ideario, no es simplemente doctrina, que es todo eso y mucho más, sino que el Evangelio es poder transformador para ser nuevas personas. Esto es tremendo, esto es interesante, esto es llamativo, porque de esa manera, de esa base, podemos entender cómo hay tantas personas que han tenido cambios extraordinarios por el poder del Evangelio de Jesucristo. Es por eso que hemos podido ver personas, nosotros que hemos predicado tantos años en las cárceles, en diferentes cárceles, en la cárcel de Puente Alto, en la ex penitenciaría, en Santiago 1, hemos estado predicando a personas que están rematados judicialmente, y hemos visto cómo el Evangelio es capaz de transformar, mis queridos amigos, a personas que han pasado por el Sename, que han estado en una cárcel, que han sido asistidos por sociólogos, por psiquiatras y por asistentes sociales. Y nada de aquello ha podido transformar esas vidas, pero sí lo ha hecho el Evangelio transformador de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio.
¿Y cómo se explica esto? Si, por ejemplo, personas que delinquían, que nunca le tuvieron temor a la policía, nunca le tuvieron temor a carabineros, nunca le tuvieron temor a nadie, que andaban armados, ¿cómo se rinden frente a Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no es simplemente conceptos, el Evangelio es el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, si usted no lo ha experimentado, no puede llegar a concluir lo que nunca ha vivido. ¿Por qué? Porque está en una profunda tiniebla de oscuridad. Pero personas que han sido transformadas por Dios han podido testificar de manera clara, contundente, categórica, el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Así que por eso lo predicamos con tanta convicción en las calles. Porque conocemos, porque sabemos que es el Evangelio el que ha cambiado tantas vidas. Prostitutas, homosexuales, mentirosos, estafadores, dañinos, personas intolerantes, personas amargadas, han sido transformadas por Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no es simplemente conceptos. El Evangelio es el poder transformador del Hijo de Dios. Así que por eso que hoy tienes que tomar la decisión de oír esta palabra. De esta palabra que cambia, de esta palabra que transforma, de esta palabra que hace nuevas personas, de esta palabra que hace nuevas criaturas. Ahora, queridos, ¿cuál es el gran problema de nosotros los seres humanos? El problema del ser humano, mis queridos amigos, radica en su naturaleza pecaminosa. Somos pecadores delante de Dios. Estamos inclinados a pecar. Estamos inclinados a rebelarnos contra Dios. Estamos inclinados a hacer lo malo. Y eso, queridos amigos, nos constituye apartados de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Unos más, unos menos. Unos prácticamente han hecho una profesión de respectivos pecados, pero queridos, todos somos pecadores delante de Dios. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Queridos, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia sostiene, afirma categóricamente que el pecado provoca la muerte. Una muerte temporal y finalmente una muerte espiritual. ¿Qué debemos entender por muerte? Por una separación absoluta de Dios. Queridos, el pecado es sumamente nocivo. Predicador, pero ¿por qué usted cita tanto la Biblia? Si yo no creo en la Biblia, está bien. Hay una libertad de conciencia. Usted puede creer en unicornios, usted puede creer en la mitología griega, usted puede creer en todo tipo de mitología del pasado, de Mesopotamia. Usted puede sostener cualquier creencia, usted puede incluso creer que Dios no existe. Perfecto, pero esa es su postura. Y nosotros como cristianos afirmamos totalmente que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora hay muchas personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si se les cruza un gato negro, oiga, pero saben que andan con la depresión todo el día. Hay personas que dicen no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, pero tiene que colocar una herradura detrás de la puerta. Entonces están llenos de supersticiones y cuestionan lo verdadero y lo imaginativo lo creen absolutamente. Entonces hay que, queridos amigos, considerar la palabra de Dios. Las escrituras dicen de que el hombre se constituye pecador desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 versículo 12, dice la Biblia que en Adán todos pecamos. Todos pecamos. El pecado entró por un hombre a esta tierra y de esa manera entró la muerte y así todos hemos sido infectados por el poder del pecado. Así que mi amigo, el pecado es más fuerte que cualquier pandemia. El pecado es más peligroso que cualquier virus. El pecado es más poderoso que cualquier bacteria. El pecado es más terrible que cualquier coronavirus.
El pecado, queridos amigos, es lo que verdaderamente puede destruir al ser humano. Alabados a Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado del pecado? El pecado nos separa absolutamente de Dios. Mira qué terrible, amigo. El pecado te separa absolutamente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? El profeta Isaías, en Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que vuestras iniquidades han hecho una separación. Vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho una separación entre ustedes y Dios. Qué tremendo, amigo. Eso es lo que provoca el pecado. Provoca una separación imposible de solucionar. El ser humano ha pretendido solucionar esto por diferentes medios. Hay gente que cree que por ser filántropo, por darle comida a los pobres, por ayudar al indigente, en alguna medida puede restablecer su comunión con Dios para que de esa manera tenga libre acceso al cielo. Queridos, los medios humanos no pueden acercarte a Dios. Es indudable que hay personas que se ayudan a su prójimo. Aquí en esta tierra van a ser bendecidos. El que se preocupa del pobre, del indigente, del menoscabado, de aquel que está sufriendo, por supuesto que va a ser beneficiado temporalmente. Pero eso no tiene nada que ver con conceptos trascendentales, es decir, con la vida después de esta muerte. No podemos comprar el favor de Dios por medio de las obras humanas. Esto es tan conocido, queridos amigos. Personas que de repente delinquen, roban y después le dan a los pobres para calmar sus conciencias. Pero queridos, el pecado no puede ser borrado, no puede ser quitado por medios humanos. Usted ni yo podemos restablecer nuestra comunión con Dios por medio de obras terrenales. Y por eso, amigos, que debemos considerar esto. El pecado es mucho más peligroso y nocivo que cualquier cosa de esta tierra. Ahora, si las obras no te pueden poner a cuentas con Dios, ¿quién puede salvarte? Solamente hay un medio, hay una forma. Solamente hay una persona que puede salvarte. Y esa persona no es una religión, no es una institución. Esa persona, porque, queridos, están las personas naturales y están las personas jurídicas, que son las instituciones. Las personas jurídicas no pueden hacer nada por el ser humano. Llámese religión, llámese política, llámese, queridos amigos, conjunto de personas con un objetivo social, queridos. Eso no tiene poder en absoluto contra el pecado. Así que, amigo, hoy tienes la solución, tienes la victoria, tienes la solución para recibir la vida eterna. Jesús dijo, Jesús, el Hijo de Dios, el bendito por los siglos, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, dijo allí en San Juan capítulo 6, versículo 47, Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira qué tremendo, amigo. Si tú crees en Cristo, Jesús lo dijo. Jesús es el verbo de Dios. Jesús no miente. Jesús no dijo palabras engañosas. Jesús lo dijo con plena claridad. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es una promesa de Cristo. Así que Jesús te hace, mis queridos amigos, esta promesa en esta hora de la tarde. Jesús te hace la promesa: si tú crees en el Hijo, tú tienes la vida eterna. Predicador, ¿y cómo va a ser tan fácil? ¿Acaso no tendré que pagar una manda? Por supuesto que no. ¿Acaso no tendré que flagelarme el cuerpo? Por supuesto que no. ¿Acaso no tendré que hacer algo? ¿Tendré que pagar un diezmo para acercarme a Dios? Por supuesto que no. Queridos, lo único que Dios acepta para salvarte es la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Es por eso que el apóstol Juan, porque Juan, queridos amigos, que fue un apóstol, Juan tenía plena convicción que en Cristo estaba la vida eterna.
Y Juan dijo, allí en San Juan capítulo 3, versículo 36, Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, no verá la vida, sino que recibirá sobre sí la ira de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede escapar de aquella ira? Creyendo en el Hijo de Dios. Mira qué tremendo creer en el Mesías, creer en el Salvador, creer en el bendito por los siglos. Predicador, eso es demasiado fuerte. Yo no pensé que era solamente creer. Yo pensaba que esto estaba relacionado con el business de la religión, con el negocio de la religión. Queridos, Jesús no viene a cobrar ningún centavo por salvar al hombre, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Así que, amigo, hay que creer lo que dijo Juan. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hoy tienes que volverte a Dios. Es por eso que Juan el Bautista, ahí en San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿sabes qué es lo que dijo? No dijo, he ahí un religioso, no dijo ahí, he ahí un estadista de la religión, no. ¿Sabes qué es lo que dijo Juan el Bautista? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira qué tremendo, amigo. Jesús es el que puede borrar tus pecados. Jesús es el que puede borrar tus iniquidades. Jesús es el que puede borrar todas tus transgresiones. Jesús, el Hijo de David, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, el pan de vida, la luz del mundo, el Redentor es el único que puede borrar tus pecados y ponerte a cuentas con Dios. Predicador, ¿y dónde sale que yo ya no tengo condenación si creo en Jesús? ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice en la Biblia, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira qué tremendo, amigo. Ninguna condenación. Si tú crees en Cristo, si tú te pones a cuentas con Dios y te arrepientes de tus pecados e iniquidades, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Tú escapas de la condenación. Solamente al creer, solamente al ponerte a cuentas con Dios, solamente al confesar a Cristo. Mira qué lindo, amigo. Mira lo que Dios te ofrece gratuitamente, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por amor de nosotros. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Hijo de Dios. Así que hoy es la tarde de ponerse a cuentas con Dios. Hoy es la tarde de reconciliarse con Dios. Predicadores, que mi vida está llena de pecado, está destruida, mi vida está hecha a pedazos. ¿Acaso Cristo podrá reconstruir esta vida mía? ¿Acaso Cristo podrá restaurarme? ¿Acaso Cristo podrá hacer algo con mi vida hecha a pedazos? Sí, absolutamente sí. Porque Cristo es perfecto, Cristo es el Dios hecho hombre, y Cristo, queridos amigos, trabaja en esa vida destruida. ¿Sabe qué es lo que dijo Cristo? Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que si tú te consideras un pecador y sientes que tu vida está destruida, ¿sabes qué? Cristo es la solución para tu vida. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, amigo, hay un camino, hay un Salvador. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 6, ¿sabes qué es lo que dijo Jesús? Isaías dijo acerca de Jesús, todos nos descarriamos a una, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Mira qué hermoso, amigo.
tremendo, amigo. Impresionante. Jesús cargó nuestro pecado. Jesús cargó tu pecado. Allí el profeta Isaías está hablando proféticamente de Cristo. Jesús cargó nuestros pecados. Así que, amigo, el pecado es terrible. El pecado es nocivo. El pecado no puede ser borrado por medios humanos. Pero Dios ya proveyó el rescate. Dios ya proveyó la solución. Dios ya ha provisto la victoria para el ser humano caído. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es el Mesías. No tienes para qué perderte. Ahora, si tú voluntariamente decides en rechazar a Cristo, si tú voluntariamente decides rechazar al Hijo de Dios, yo quiero decirte, mi amigo, que es tu decisión. Hay muchas decisiones importantes que tomamos en la vida. Una decisión, por ejemplo, de casarnos, de estudiar en alguna institución de nivel superior. Queridos, son decisiones relevantes. Pero la decisión más que relevante, la decisión trascendental, es para dónde te vas a ir luego de esta existencia. Tú tienes la libertad de rechazar al Mesías y abrazar el juicio eterno. O tienes la bendición hoy en esta tarde de arrepentirte de tus iniquidades y abrazar al Hijo de Dios por medio de la fe. Mira qué tremendo, amigo. Jesús es el que puede hacer de ti una nueva criatura. Solamente Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la Biblia: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que es Cristo el que puede hacer de ti una nueva creación. Es Cristo el que puede hacer de ti una nueva persona. Es Cristo el que puede hacer de ti un nuevo ser. Es Cristo el que puede transformarte. Es Cristo el que puede restaurarte. Y si tú te vuelves a Cristo, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Así que, amigo, la bendición está servida a la mesa. Tú puedes tomar esta bendición por la fe y aferrarte al Hijo de Dios. Y al momento que tú recibas a Cristo, su nombre será escrito en los cielos. Tu nombre será escrito en los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, amigo, antes que llegue el dar cuentas a Dios, ponete a cuentas con Dios. Reconcíliate con Dios. Si estás descarriado, ponte a cuentas con Dios. Si estás detenido, sigue avanzando por el poder de Cristo. Y si eres un pagano gentil que no conoce al Dios de la gloria, arrepiéntete y recibe a Cristo por la fe y Él hará de ti una nueva criatura. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga en esta tarde y que la gloria de Dios salve tu alma. Que Dios te bendiga.